Amigos, hoy trataremos el capítulo número 6 del análisis y diseño del sistema en lo que se refiere al modelado de objetos. Bueno, este capítulo discute técnicas de modelado de objetos que los analistas usan para crear un modelo lógico. Además del análisis estructurado, el análisis orientado a objetos es otra forma de representar y diseñar un sistema de información. ¿Pero a qué se refiere el análisis orientado a objetos? El análisis orientado a objetos describe un sistema de información mediante la identificación de objetos llamados objetos. A su vez, el análisis orientado a objetos es un enfoque popular que ve un sistema desde el punto de vista de los objetos mismos a medida que funcionan e interactúan. El producto final del análisis orientado a objetos es un modelo de objetos que representa el sistema de información en términos de objetos y conceptos orientados a objetos. Los diseños orientados a objetos suelen implementarse con lenguajes de programación orientados a objetos. Una ventaja importante de los diseños orientados a objetos es que los analistas de sistemas pueden ahorrar tiempo y evitar errores utilizando objetos modulares, y los programadores pueden traducir los diseños en código trabajando con módulos de programa reutilizables que han sido probados y verificados. Los temas que trataremos serán sobre términos y conceptos orientados a objetos, también el modelado de objetos con el lenguaje de modelado unificado, además diagramas y lo que es la organización del modelado de objetos. Términos y conceptos orientados a objetos. El UML se utiliza para desarrollar modelos de objetos. El primer paso es comprender términos básicos orientados a objetos, incluidos objetos, atributos, métodos, mensajes, clases e instancias. Se pondrá énfasis en cómo los analistas de sistemas usan esos términos para describir los sistemas de información. En cuanto a términos, ahora veremos qué son los objetos. Un objeto representa una persona, un lugar, evento o transacción que es importante para el sistema de información. Un objeto tiene ciertos atributos que son características que describen el objeto. También tiene métodos, que son tareas o funciones que el objeto realiza cuando recibe un mensaje para hacerlo. Los atributos. Si los objetos se pueden decir que son similares a los sustantivos, a los atributos se los puede comparar con los adjetivos, ya que describen las características de un objeto. Los analistas de sistemas definen los atributos de un objeto durante el proceso de diseño de sistemas. Ahora, ¿qué son los métodos? Un método define tareas específicas que un objeto puede realizar. Así como los objetos son similares a los sustantivos y los atributos son similares a los adjetivos, los métodos parecen verbos que describen qué y cómo un objeto hace algo. Un mensaje. Los mensajes son comandos que le dice a un objeto que realice un determinado método. El mismo mensaje a dos objetos diferentes puede producir resultados diferentes. El concepto de que un mensaje da diferentes significados a diferentes objetos se puede denominar polimorfismo. Clases. Si ya habíamos hablado del polimorfismo, ahora decimos que una clase puede pertenecer a una misma categoría más general llamada superclase. Un objeto pertenece a un grupo a una categoría llamada clase. Todos los objetos de una clase comparten atributos y métodos comunes, por lo que una clase es como un plano o una plantilla para todos los objetos de la clase. Los objetos dentro de una clase se pueden agrupar en subclases, que son categorías más específicas dentro de una clase. Relación entre objetos y clases. Las relaciones permiten que los objetos se comuniquen e interactúen mientras realizan las funciones empresariales y las transacciones requeridas por el sistema. Además, las relaciones describen lo que los objetos necesitan saber sobre los demás, como los objetos responden a los cambios en otros objetos
y los efectos de la pertenencia a clases, superclases y subclases. Después de identificar los objetos, las clases y las relaciones, está listo para preparar un diagrama de relación de objeto, el cual proporcionará una visión general del sistema. Utilizará ese modelo como una guía a medida que siga desarrollando diagramas y documentación adicional. Modelado de objetos con el lenguaje de modelado unificado. El UML utiliza un conjunto de símbolos para representar gráficamente los diversos componentes y relaciones dentro de un sistema. Aunque el UML puede utilizarse para el modelado de procesos empresariales y el modelado de requisitos, se utiliza principalmente para soportar análisis de sistemas orientados a objetos y para desarrollar modelos de objetos. Modelado de casos de uso. Un caso de uso representa los pasos de una función o proceso de negocio específico. Una entidad externa llamada actor inicia un caso de uso solicitando al sistema que realice una función o proceso. Los casos de uso también pueden interactuar con otros casos de uso. Cuando el resultado de un caso de uso es incorporado por otro caso de uso, decimos que el segundo caso usa el primer caso. El UML indica la relación con una flecha de cabeza hueca que señala el caso de uso que se está utilizando. Así, para crear casos de uso, se debe comenzar revisando la información que se recopiló durante la fase de modelado de requisitos, donde su objetivo es identificar a los actores y las funciones o transacciones que inician. Para cada caso de uso también se desarrolla una descripción de cada caso de uso en forma de tabla. Una descripción de los casos de uso documenta el nombre del caso de uso, el actor, una descripción del caso, una lista paso a paso de las tareas y acciones necesarias para la finalización exitosa, una descripción de sus cursos alternativos de acción, condiciones previas, postcondiciones y suposiciones. Una vez que se hayan identificado los casos de uso, se debe intentar agrupar todas las transacciones relacionadas en un único caso de uso. Ahora veremos los diagramas. Diagramas de caso de uso. Un diagrama de caso de uso es un resumen visual de varios casos de uso relacionados dentro de un sistema o subsistema. Cuando se crea un diagrama de caso de uso, el primer paso es identificar el límite del sistema, que está representado por un rectángulo. El sistema muestra lo que está incluido en el sistema y lo que no está incluido en el sistema. Después de identificar el límite del sistema, coloque los casos de uso en el diagrama, es decir, agregue los actores y muestre las relaciones. Seguido tenemos los diagramas de clases. Un diagrama de clases muestra las clases de objetos y las relaciones implicadas en un caso de uso. Como un diagrama de flujo de datos, un diagrama de clases es un modelo lógico que evoluciona en un modelo físico y finalmente se convierte en un sistema de información funcional. En el análisis estructurado, las entidades, los almacenes de datos y los procesos se transforman en estructuras de datos y códigos de programa. Del mismo modo, los diagramas de clases evolucionan en módulos de código, objetos de datos y otros componentes del sistema. Diagramas de secuencia. Un diagrama de secuencia es un modelo dinámico de un caso de uso. Esto quiere decir que muestra la interacción entre las clases durante un periodo de tiempo especificado. Un diagrama de secuencia documenta gráficamente el caso de uso mostrando las clases, los mensajes y el tiempo de los mensajes. Además incluye símbolos que representan las clases, líneas de vida, mensajes y enfoques. ¿Qué son las clases? Una clase se identifica por un rectángulo con el nombre dentro, y estas envían o reciben mensajes que se muestran en la parte superior del diagrama de secuencia. Las líneas de vida se identifican con una línea discontinua. Estas representan el tiempo durante el cual el objeto sobre él es capaz de interactuar con los otros objetos en el caso de uso. Los mensajes. Un mensaje se identifica mediante una línea que muestra la dirección que corre entre dos objetos. La etiqueta muestra el nombre del mensaje y puede incluir información adicional sobre el contenido. Los enfoques. Un foco es identificado por una estrecha forma vertical que cubre la cuerda de salvamento
y a su vez indica cuándo un objeto envía o recibe un mensaje. En un diagrama de transición de estado, los estados aparecen como rectángulos redondeados con los nombres de estado dentro de él. El círculo pequeño representa el estado inicial o el punto donde el objeto primero interactúa con el sistema. Diagramas de actividad. Un diagrama de actividad se asemeja a un diagrama de flujo horizontal que muestra las acciones y los eventos a medida que ocurren. Estos muestran el orden en que se realizan las acciones e identifican los resultados. Organización del modelo objeto. Hay muchas maneras de proceder con la tarea de organizar el modelo de objetos y la experiencia será su mejor maestro. Después de identificar los objetos, las clases y las relaciones del sistema, debe desarrollar un diagrama de relación de objetos que proporcione una visión general del sistema. Si no utiliza un modelo generado por una herramienta Case, cada diagrama de definición de objeto debe estar respaldado por una documentación clara y relevante a la que pueda acceder fácilmente cualquier persona que revise el modelo de objetos. Por ejemplo, debe organizar sus casos de uso y diagramas de casos de uso para que puedan vincularse a la clase apropiada. Transición de estado, secuencia y diagramas de actividad. Sus diagramas y documentación son la base para el diseño del sistema, por lo que la precisión es importante. Recuerde que es mucho más fácil reparar un diagrama que cambiar el software más adelante. Bueno, esto ha sido todo por el capítulo de modelado de objetos.